Bienvenidos. Primero que nada, muchas gracias por estar aquí presentes. Yo vengo en representación de la Universidad Santo Tomás. Es primera vez que estoy aquí, así que espero poder ser un aporte, porque la verdad, lo que uno hace finalmente es tratar de crear transferencia, más que de conocimiento, yo te diría que de experiencias constructivas. Porque lo que obviamente nos interesa es poder interactuar en el conocimiento de los procesos constructivos para poder generar verdaderamente capacitación. El tema del cual yo les voy a hablar va a ser básicamente techumbres, soluciones en altura. Lo vamos a dividir en 3 módulos. El primer módulo, que va a ser el día de hoy, va a estar dirigido fundamentalmente a la definición de conceptos básicos, posteriormente a la definición de las tipologías de las techumbres en función a su forma y también a sus aspectos estructurales. Eso va a ser el día de hoy. La idea es que nos quede tiempo después para poder interactuar y poder, si ustedes tienen alguna consulta, poder generar un diálogo. El día de mañana, a la misma hora, vamos a hablar acerca de, que va a ser un poquito más intensa esa charla, porque la idea es una descripción constructiva del proceso en la fabricación de techumbres paso a paso, de principio a fin. Y el día sábado, el tercer módulo va a estar dirigido fundamentalmente a acciones preventivas en el cuidado de las techumbres y algo que también es muy importante por tratarse de trabajos en altura, vamos a hablar acerca de algunas recomendaciones fundamentales que tienen que ver con el cuidado efectivamente de las personas que trabajan arriba de las techumbres. El uso correcto de los EPP y recomendaciones, ¿no es cierto?, de cómo, cuándo se debe trabajar en altura y cuándo no se debe trabajar en altura, etc. Bueno, ese es un poco, en términos muy generales, la descripción de lo que vamos a tratar en estos 3 días. Dicho eso, cuando hablamos de techumbres es importante, ¿no es cierto?, establecer cuál es la función principal de estas en el contexto o el entorno en el que se plaza la edificación. O sea, obviamente yo, la verdad es que soy arquitecto de profesión, me toca mucho lidiar permanentemente en el aspecto del diseño y también en el proceso constructivo y en el desarrollo del detalle constructivo y todo lo que significa el proyecto en su contexto global. Y evidentemente que además soy de Concepción, o sea, una ciudad que tiene una cantidad de agua caída permanente que uno tiene que estar preocupado de las techumbres. O sea, básicamente nosotros lidiamos con el agua permanentemente, la lluvia, ¿ya? Y es obvio que esa es una condición, ¿no es cierto?, climática que condiciona la forma de resolver una techumbre, básicamente, ¿ya? En ese caso, ¿no es cierto?, podemos decir que la techumbre es un elemento fundamental de un edificio o una vivienda para evacuar las aguas lluvias. O sea, aquí lo más importante en la techumbre es que la techumbre sea un elemento que permita que el agua no quede en el edificio, ¿ya? Ni por humedad, ni por condensación, ni por cantidad de agua, por filtración. ¿Se fijan? O sea, el agua tiene que caer. Eso es lo más importante. Todos los componentes que forman parte de la techumbre están diseñados para cumplir esa función primordial en lugares lluviosos, como es en el caso de nuestro país, en donde hay una gran zona, que es más de la mitad del país, donde llueve. Vamos a hacer algunas definiciones previas importantes. Siempre que hablamos de techumbre, lo importante no es hablar de techumbre a secas, sino que hablar de complejo de techumbre, ¿ya? ¿Por qué? El complejo de techumbre es un componente, ¿no es cierto?, o una sumatoria de elementos que finalmente uno, junto con otro, es lo que define en su contexto general y global la techumbre. Por lo tanto, al hablar de complejo de techumbre, hablamos de la estructura, hablamos del encamisado, de las barreras de humedad o vapor, de los aislantes, de las protecciones al fuego, del material de cubierta y de los elementos de unión. O sea, si ustedes se dan cuenta, es una sumatoria de muchos elementos, ¿ya? O sea, no es hablar de la cubierta. La cubierta es una parte del complejo de techumbre. ¿Por qué digo esto?
Porque la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción en Chile no habla de techumbres, sino que habla de complejo de techumbre. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué? Porque resulta que no es lo mismo resolver el complejo de techumbre, ¿no es cierto?, en Santiago, en La Serena, en Puerto Montt o en Punta Arenas. Si ustedes se dan cuenta, estos elementos van a ser diferentes, por distintas razones. Por ejemplo, una de ellas, la eficiencia energética, es decir, la condición térmica que deba cumplir, por ejemplo, los aislantes. O sea, podemos decir efectivamente que en La Serena podríamos tener, ¿no es cierto?, una techumbre que basta con tener una lana mineral probablemente de 100 milímetros o de 80 milímetros y que se puede componer por 2 colchonetas de 50, ¿no es cierto?, sumadas o 2 colchonetas de 40. Pero en mi zona ya tenemos 120. Esa es la exigencia mínima hoy, por ejemplo. Entonces ya hay una diferencia que es importante. ¿Se fijan? Y probablemente si nos vamos más al sur o nos vamos más al norte, ustedes se van a empezar a dar cuenta que estos elementos van a variar por distintas razones. Si yo estoy más cerca del mar, lo más probable es que elija un material de cubierta que tenga ciertas condiciones, que sea electropintado, que tenga condiciones, ¿no es cierto?, en que ese espesor de la lata, por ejemplo, o que sea un largo continuo, o que sea un material resistente a la corrosión. ¿Se fijan? No así si no estoy en la costa y podré probablemente ocupar el espesor de una lata, si es que la cubierta es de lata, ¿no es cierto?, de menor espesor. Entonces podemos encontrar latas que son de 0,4, de 0,5 y de 0,6. De donde yo vengo, por ejemplo, en Talcahuano, nadie ocupa menos de 0,6 y es mucho más caro. O sea, evidentemente que ahí nos empezamos a dar cuenta que esto también tiene que ver con una solución constructiva de distinto valor, pero que va a depender también de la zona donde estamos. La denominación de los componentes de una techumbre es fundamental. En el mundo de la construcción, ¿no es cierto?, el lenguaje, la forma como nos comunicamos, cómo interpretamos un plano y cómo resolvemos una situación, es importante que tengamos claro de qué estamos hablando. Y las techumbres evidentemente tienen distintos componentes. Y esos distintos componentes, ¿no es cierto?, los voy a definir uno a uno. ¿Ya? Es probable que muchos de ustedes han escuchado muchas veces estos términos, pero es importante que queden súper claros. La cubierta es el material de terminación, que es el que está expuesto directamente a la intemperie. ¿Ya? Después viene el frontón. El frontón es la parte superior triangular o curva. En este caso, por ejemplo, este es el frontón. Este triángulo, en esta casa, ese es el frontón. ¿Se fijan? A eso le llamamos frontón. ¿Ya? Que también algunos lo llaman tímpano. Los griegos lo llamaban tímpano. ¿Ya? Pero basta con que ustedes digan frontón o tímpano y todos vamos a saber o a entender. Cuando veamos un plano de arquitectura, ustedes van a decir, ¿cómo vamos a resolver la llegada del frontón a la cubierta? Entonces ya todos sabemos de qué estamos hablando. Alero. El alero es la prolongación de la estructura de techumbre más allá del plomo de la fachada, ¿no es cierto?, es decir, de la vertical, por ejemplo, ¿ya? Lo que se prolonga. Los aleros pueden tener distintas dimensiones y que va a depender del tipo de estructura que estemos ocupando, si estamos haciendo una estructura metálica, si estamos generando, ¿no es cierto?, aleros en base a cercha de metalcón o si estamos ocupando derechamente piezas de madera, sean estas tijerales o cercha. ¿Ya? Evidentemente que el alero tiene una magnitud y ese alero, la magnitud que tenga, también tiene que ver con distintos aspectos. Si quiero generar sombra en un corredor, como en la zona central de Chile, bueno, estaremos hablando probablemente de un alero tan grande que sea capaz de generar un corredor y eso ya va a ser un alero enorme. Pero también voy a tener aleros que van a depender, ¿no es cierto?, de si quiero o no evacuar o no permitir que el agua con viento choquen fuertemente sobre la pared vertical de un muro. ¿Ya? El alero es importante en el diseño
y definir su magnitud también es importante, ¿ya? Porque evidentemente que por lo menos en las zonas sur de Chile, ¿ya? La lluvia no cae vertical. La lluvia cae en todas las direcciones, ¿ya? Uno cree que el agua cae para abajo, mentira. El agua cae para todos lados, ¿ya? Y eso es fundamental. ¿Quién hace esa pega, no es cierto?, de tratar de que esta agua no choque contra las ventanas, de que no esté permanentemente generando cascadas en los muros? Bueno, los aleros, ¿ya? Los aleros son fundamentales en la concepción, en el diseño de una techumbre, ¿ya? El antetecho, ¿ya? El antetecho es una estructura auxiliar que no necesariamente forma parte de la estructura principal de la techumbre y que se antepone a la estructura de techumbre propiamente tal. Por eso traje aquí un corte, por ejemplo, cualquiera de un edificio, ¿ya? De un edificio en que yo no le veo el techo. O sea, ¿qué es lo que es un antetecho? Un antetecho es un elemento, que en este caso es de hormigón armado, ¿no es cierto?, donde tengo una viga de remate superior, de coronamiento del edificio, que permite que toda la estructura de techumbre del complejo completo quede escondida detrás del antetecho. Eso es un antetecho. Ahora, aquí evidentemente hay algunas pequeñas fórmulas, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Y por eso traigo este ejemplo. Donde lamentablemente se produce, ¿ya?, la filtración de agua, muchas veces, cuando existen antetechos. Hay mucha gente que en el sur de Chile no le gusta construir lo que ellos llaman, entre comillas, viviendas mediterráneas o casas cúbicas porque dicen que se pasan enteras de agua, ¿ya? Eso es típico, uno lo escucha cada rato, ¿ya? Pero la solución aquí no es hacerle el quita al problema, sino que es buscar la solución al problema. Por ejemplo, es lo que hago yo, que ya llevo harto tiempo en el sur, entonces al final uno llega a una solución, es simplemente que bueno, aquí en este caso, esta viga de hormigón que está ahí, ¿no es cierto? ¿La ven bien todos de lejos ahí o no? ¿Está claro? Bien. La viga de hormigón que está ahí, como coronamiento del edificio, tiene una pequeña aleta de hormigón que sirve simplemente como un sobremarco, que es una cuestión estética, pero hacia el interior tiene otra, que es una loseta que recorre todo el perímetro del edificio. ¿Qué permite eso? Que yo pueda sentar mi cercha y que la canal de agua no quede expuesta al interior del edificio. Entonces todo mi esfuerzo va a estar ahí. O sea, ¿yo de qué me voy a preocupar? De impermeabilizar todo esto. Con membranas, con lo que sea. Porque el agua va a caer hacia allá y en vez de seguir de largo y yo empezar a darme cuenta que los muros verticales están todos pasados de agua, entonces me voy a dar cuenta que en realidad esta loseta es el freno. Basta con que yo sea capaz de resolver adecuadamente ese detalle y voy a estar permitiendo de que el agua escurra, ¿ya? Y que no se filtre al interior del edificio. Sea esto una casa, un edificio en altura, lo que sea, ¿ya? Entonces, cuando yo tomo la decisión, ¿no es cierto?, y veo en los planos una solución de antetecho, el antetecho también tiene que ser resuelto de muy buena forma. ¿Por qué? Porque además voy a tener un material de cubierta, voy a tener unos ciertos forros, ¿ya? Y esos forros voy a tener que generar, ¿no es cierto?, los empalmes necesarios y los sellos necesarios para que ese punto, porque es por ahí donde entra el agua, ¿ya? O al menos, ese es uno de los puntos vulnerables. ¿Puede haber otros? Sí, pero ese es vulnerable por antonomasia. El agua entra por ahí. Distinto, ¿no es cierto?, el caso de otro tipo de aleros, ¿ya? Pues el alero puede ser diagonal o el alero puede ser horizontal. Eso ya es un tema estético, cada uno verá cómo lo quiere hacer. Caballete o cumbrera, ¿ya? El caballete o cumbrera es la pieza de hojalatería que cubre el cambio de dirección en la cresta del término de la techumbre, ¿ya?, como coronación final.
La lima olla es el encuentro entre dos cubiertas inclinadas y cuando este es cóncavo, ¿no es cierto?, se denomina lima olla. Cuando ese mismo encuentro es convexo, se denomina limatón o limatesa. Es decir, tenemos el caballete, la lima olla y la limatesa o limatón. Entonces, cuando nosotros vemos una planta de arquitectura en que tenemos, ¿no es cierto?, una planta de cubierta, aquí yo traje un ejemplo. Entonces, en este ejemplo, uno puede al tiro definir, en función a estos conceptos básicos, dónde está la cumbrera, dónde está la lima olla, dónde está la limatesa. La parte más alta, donde termina la cubierta, es la cumbrera. Aquí esta casa tiene una cumbrera que es muy cortita. ¿Qué es esa? Porque esta es la cubierta mayor. Esta es la cubierta más alta de la casa. No hay otra que sea más alta que esta. Pero también podemos decir que esta también es un tipo de cumbrera, que este es otro tipo de cumbrera y que esta también es una cumbrera porque esta casa tiene como techos de distintas alturas y distintas características. Entonces, este punto es el más alto. Aquí tenemos una cumbrera. Este otro punto, que es un techo que va más abajo que este, es otra cumbrera, y este es la cumbrera más alta de la vivienda. ¿Cuáles son las limatesas? Esta casa aquí está llena de limatesas. Esa es una, esa es otra, esta es otra, esta, y esa. Aquí hay otra pequeña cumbrera. ¿Y cuál es la lima olla? La que va en el otro sentido que recibe las aguas, que es esa. Y esa. ¿Quedó claro? Y eso hay que saber interpretarlo en una planta de arquitectura, porque a nosotros nos van a entregar una planta, ¿no es cierto?, de techumbre, de diseño de la cubierta. Estas pendientes que están aquí son todas iguales. No hay ninguna que sea distinta a otra. ¿Por qué son iguales? Por una razón sumamente simple. Porque cuando esta línea es 45 grados, todas son iguales. Basta con que yo esta la haga en 30 grados y esa pendiente es distinta a esta. Siempre que ustedes vean una planta de cubierta y vean una línea en 45 grados, en todos los sentidos, la cubierta tiene exactamente la misma pendiente y el mismo ángulo. ¿Ya? Hay una relación entre la pendiente y el ángulo que lo vamos a ver más adelante. Pero si es 45 grados, 45, 45, 45, 45, 45, todas iguales. No hay ni una que sea diferente a otra. Entonces, si de repente el arquitecto, el dueño de la casa, llega y ve que alguien le hizo una pendiente porque le era más cómodo hacerla de una manera determinada, está mala. Así de simple. Algo pasó en la geometría, en la manera de trazar la techumbre, etc. Las techumbres, aquí ya tenemos un esquema. Hay otros tipos de conceptos, por ejemplo, las techumbres en cola de pato, que es un término bien divertido, pero existe. ¿Ya? Es la prolongación de la cumbrera y de las aguas que ésta divide, que conforma un alero especial como protección para un paramento, en el cual normalmente se ubica una ventana, ¿ya? O una celosía, una ventilación, etc. Esto, que es un detalle particular que existen muchas veces en la conformación de una techumbre, en su forma, ¿ya? Y las claraboyas, bueno, las claraboyas son elementos, ¿no es cierto?, que pueden servir para muchas, digamos, funciones, porque son lucernarios de tragaluz, ¿no es cierto? Y ahí tenemos varios ejemplos, que son las típicas ventanas de techo, ¿ya? Una de las marcas requete contra conocidas en Chile, de las primeras que llegaron, ¿no es cierto?, son las ventanas Velux, ¿ya? Pero Velux es marca, la verdad es que el concepto es ventana de techo. Existen hoy día otras marcas, ¿no es cierto?, y lo importante, evidentemente, según están ahí en los ejemplos,
es la hermeticidad y cómo se resuelve para que en todos estos puntos no se generen, ¿no es cierto?, filtraciones, ¿cierto? Esto es un tipo de trabajo que tiene que ser bastante fino, ¿no es cierto?, para no tener el riesgo de que justo en esos lugares se pueda filtrar el agua. Aquí, en este ejemplo, podemos ver algunas cosas especiales, ¿no es cierto? Está el concepto de la lucarna. La lucarna puede ser de varias formas. Esta es simplemente una distinta pendiente del mismo techo, ¿no es cierto?, que toma, ¿no es cierto?, una pendiente diferente y que genera una ventana. Y también podemos encontrar que existen lucarnas de otras formas, no solamente aquella, ¿ya? Bueno, continuemos. Esos son los conceptos básicos que hay que manejar como para entender el lenguaje de lo que es una techumbre, ¿no es cierto? Tímpano, limaolla, limatesa, cumbrera, frontón, etcétera, etcétera, etcétera. Tímpano, alero, etcétera. Hay algo que me gustaría agregar y que no quiero que se me escape. Aquí. Cada una de estas piezas que están aquí, que pueden ser la pieza de la cuerda superior de la cercha o la continuación, ¿no es cierto?, del tijeral, no sabemos, porque esto es un esquema. Todas estas caras se llaman canes. Y lo que tapa el can se llama tapa-can. ¿No es cierto? Súper simple. El tapacán es este. Hay distintos tamaños de tapacán dependiendo de lo que yo quiero cubrir. ¿No es cierto? Pero esta pieza no se llama tapacán. Esa pieza se llama taparregla, que es la que siempre está en el frontón. ¿Ya? Está el tapacán y está el taparregla. Si yo esta pieza la corto en vertical, paralela al muro, voy a tener un tapacán de una dimensión más o menos importante porque voy a estar cortando la pieza en diagonal. Y no va a quedar exactamente del mismo tamaño el taparregla. Y muchas veces pasa en la obra que uno se agarra la cabeza y digo, ¿cómo resuelvo este encuentro? Porque esta pieza viene en 6 pulgadas y esta va en 8. Y algunos inventan en obra unos triangulitos, unas cositas que mejor ni hablemos de eso porque ya en obra lo resuelvo. No. Ahora, bueno, esto es una cuestión que la opinión que les doy es una opinión de arquitecto. Lo que yo hago es que a mí no me gustan los tapacanes rectos. Yo los tapacanes los dejo así. Es decir, si la pieza viene así, el tapacán lo hago absolutamente a 90 grados, ¿no es cierto?, respecto de la pieza. ¿Por qué? Porque el taparregla va a ser exactamente igual al tapacán. Y nunca van a ser distintos. ¿Ya? Porque si no me obliga a resolver aquí un problema que es más que constructivo, es estético. ¿Ya? Y la techumbre viste una obra. Es súper importante una techumbre en una obra, independiente de las características que tenga. Especialmente si el material de cubierta va a la vista. Bien, continuemos. La denominación, ¿no es cierto?, de las techumbres por forma. Tenemos muchos tipos de techumbre, ¿ya? Y aquí están todos los esquemas, ¿no es cierto? Tenemos techumbre a 2 aguas, a 4 aguas, etcétera, media agua, contrapendiente, etcétera, 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 ¿ya? Pero eso es una definición de la techumbre por forma, ¿ya? Hay distintos tipos y la verdad es que de alguna u otra forma, ¿no es cierto?, eso va a estar definida según diseño, ¿ya? Algunos tienen, por ejemplo, de que yo decido poner la pendiente y el taparregla que es diagonal, por ejemplo. No es recto, ¿ya? Esta de aquí no tiene taparregla, tiene solamente tapacán, porque el faldón, ¿no es cierto?, de cada lado no permite que tenga tímpano. ¿Se fijan? O sea, podemos
definir e ir, esta tiene un cola de pato, que aquí voy a tener un taparregla que va a estar definido en 3 tramos, ¿cierto? Y todas esas cosas es importante entenderlas porque están finalmente dibujadas en una planta de techumbre. ¿Se dan cuenta que no es tan difícil entenderlo? Bueno, y que obviamente con eso trabajamos todos los días. Si nosotros, el mundo de la construcción interpreta planos para ejecutar obras, ¿no es cierto? Denominación por estructura. Tijeral. Mi colega anterior, don Cristian Zagal, en la mañana, para los que estuvieron en la mañana en sistemas constructivos, él ya había hablado a las 11 de la mañana algo de esto, pero yo voy a volver a repetirlo porque obviamente tiene que ver con lo que significa la definición de las techumbres también por estructura, ¿ya? Los tijerales, ¿no es cierto?, son vigas, básicamente, de madera, ¿ya? Y son vigas de madera que tienen distintas maneras, ¿no es cierto?, de ser diseñadas y de cómo yo las puedo empalmar, pero fundamentalmente se definen, ¿no es cierto?, por piezas que van que llegan hasta la cumbrera y voy a tener, ¿no es cierto?, lo que conocemos con el nombre de quilla, ¿ya?, que es la pieza horizontal que soporta la llegada, ¿no es cierto?, de las 2 diagonales que bajan para definir la sección finalmente y la cumbrera. Obviamente que cuando yo trabajo en soluciones de este tipo, dependo también de una conversación previa con un ingeniero calculista, porque no es lo mismo, ¿no es cierto?, generar un tijeral con piezas de 2x6, de 2x8, de 2x10, y quizás conseguir piezas más grandes ya cuesta un poquito más, ¿ya? Es más difícil, ¿bien? Dicho sea de paso, la madera hoy, cuando está bruta, es decir, la madera en bruto, nosotros siempre la vamos a ver definida en las especificaciones técnicas en pulgadas. Sin embargo, cuando la madera viene cepillada, va a estar definida en las especificaciones técnicas en milímetros, ¿ya? Entonces, si ustedes ven de que hay una madera que dice 75 por 150, en milímetros es una madera cepillada, ¿no es cierto?, que pertenece a una madera de 3 pulgadas cepillada por 8 cepillada, 150, 6. Porque al cepillarla va perdiendo milímetros, entonces yo la tengo que poner en milímetros, ¿ya? Obviamente que el tijeral, y aquí también hay un tema, tanto el tijeral como la cercha va a depender su conformación de cómo la voy a diseñar, si la quiero dejar a la vista o si la quiero esconder. Si la quiero esconder, trabajaré entonces con madera bruta, ¿cierto? Un pino bruto, por ejemplo. Y si la quiero mostrar, tendré que trabajar con piezas a la vista, cepilladas, y tendré que generar un diseño estéticamente adecuado para que este elemento se vea. La cercha. Bueno, la cercha es un elemento también que está compuesto por varios elementos más, ¿ya? Y ahí tenemos, por supuesto, ¿no es cierto?, el tirante, tenemos las piernas, ¿no es cierto? Y aquí lo fundamental es que la cercha es un elemento compuesto, ¿ya? Eso es básicamente una cercha. La cercha es un elemento compuesto en donde lo más importante es que su estructuración se genera, ¿no es cierto?, en base a elementos verticales y elementos en diagonal, ¿ya? Lo mismo, mientras más se acerca esta diagonal a los 45 grados, el comportamiento estructural del arrastramiento de la cercha va a trabajar bien. En la medida en que este elemento, ¿no es cierto?, tienda a subir, esa cercha no va a tener un muy buen comportamiento, y en la medida que tienda a bajar, lo mismo. El ideal es que toda cercha tenga estos elementos en diagonal, que son los que le dan en realidad la rigidez al elemento compuesto, es trabajar idealmente en 45 grados. La cercha es fácil, rápida de confección. Puede ser prefabricada. Una de las cosas ventajosas que tiene, ¿no es cierto?, es que yo la puedo fabricar fuera de la obra.
y la puedo traer a la obra y la monto en la obra, ¿cierto? Desarrollo un trabajo de montaje. Pero como necesito cancha para poder hacerla, no necesariamente la tengo que hacer en la obra. Es una ventaja constructiva. No así el tijeral. El tijeral compro las piezas y las fabrico no. Y la construcción, el proceso constructivo es en obra. Ahí hay una pequeña diferencia. Bueno, los tamaños, las luces que salva van a depender mucho del cálculo de las piezas que ocupo y evidentemente de lo que quiero cubrir, de la luz que quiero cubrir. ¿Ya? Ahí voy a tener distintos tipos de tijerales o de cercha. Dicho sea de paso, también puedo generar, ¿no es cierto?, tijerales con piezas laminadas. Si quiero, por ejemplo, cubrir este espacio que tengo aquí y lo quiero hacer así, podría perfectamente generar una quilla y tener tijerales con vigas laminadas. Perfectamente. ¿Ya? Es más difícil hacer una cercha acá, porque la luz es muy grande. Entonces voy a ocupar una cantidad de material impresionante y probablemente va a tener un trabajo tan exigido estructuralmente que se va a terminar pandeando o flectando, básicamente. ¿Bien? Las cerchas, cuando no quedan a la vista, siempre incluso los ingenieros recomiendan ocupar tabla. ¿Ya? O sea, hay un tema también con la economía. ¿Ya? Yo podría ocupar la pieza central, es decir, probablemente esta y esta, ¿no es cierto?, podrán ser de 2 pulgadas y todo el resto puede ser tabla por ambos lados, ¿no es cierto?, de 1 pulgada. Entonces ahí también voy a tener una economía porque voy a ocupar madera aserrada de una escuadrilla no tan grande. Esto ya es un caso un poquito distinto, ¿ya? ¿Por qué? Porque es como una combinatoria, ¿no es cierto?, en que yo trato de generar, entre comillas, una suerte de buhardilla, de techo habitable. ¿Ya? Cuando yo trato, evidentemente, en el diseño de generar un techo habitable, ¿ya?, tengo una suerte de combinatoria, ¿no es cierto?, de una especie de tijeral cercha, ¿ya?, porque lo que estoy tratando de hacer es de reforzar los puntos más débiles, ¿ya?, porque esto podría perfectamente ser un tijeral, ¿cierto?, y ocuparlo completo. Pero lo voy a reforzar en algunos puntos simplemente para generar, ¿no es cierto?, un espacio habitable, ¿ya? Y esto es una suerte de combinación. Esto ya trae otro tipo de problema. Cuando yo quiero habitar las cubiertas, una de las cosas más complejas no es tanto su concepción estructural, porque se puede resolver, sino más bien su condición térmica. ¿Ya? Es decir, cuando a mí me preguntan y me dicen, yo quiero habitar esto y quiero poner un dormitorio, una sala de estar, entonces yo trato de duplicar la solución del paquete térmico. ¿Por qué? Porque la ventaja que tiene, por ejemplo, una cercha es que si yo pongo aquí el cielo falso, pongo aquí la cubierta, estoy generando una gran cámara de aire. ¿Ya? Que si coloco aquí una rejilla, o aquí, o acá, y genero ventilación natural, pasiva, y esto está permanentemente en un proceso de ventilación interna, la temperatura, ¿no es cierto?, del exterior no va a ingresar de manera tan agresiva y viceversa, tanto en invierno como en verano. ¿Ya? Porque el aire, la cámara de aire que se genera de manera natural, es de suyo ya un aislante térmico pasivo. Pero si yo hago esto, estoy quitándole la posibilidad a esta construcción, ¿no es cierto?, de tener una condición térmica pasiva. Por lo tanto, este espacio en verano va a ser muy caluroso y en invierno va a ser muy frío, a menos que lo resuelva. Con esto termino y podemos pasar a las preguntas. Una de las cuestiones que es
fundamental en las techumbres es esta famosa palabrita que está aquí, la estanqueidad. ¿Cómo se define? La estanqueidad se refiere a la cualidad de ser estanco, ¿no es cierto? Es decir, a la capacidad de un objeto material para no permitir el paso de líquidos o gases. Esta propiedad es fundamental en diversas aplicaciones. En el caso nuestro de la construcción, ¿qué es lo importante en el concepto de estanqueidad en una techumbre? Que no ingresen los agentes agresivos externos, el agua, la humedad o los procesos de condensación. Entonces tengo que generar un complejo de techumbre en que la sumatoria de todos sus elementos permita de que este concepto, ¿no es cierto?, se cree, es decir, que tenga yo efectivamente una cubierta y una techumbre estanca, ¿ya? Que no se me filtre, ¿ya? Pero no solamente no se me filtre, sino que además lo que hablábamos delante, que no genere condensación al interior del recinto, que sea capaz de tener un nivel de eficiencia energética para que el frío y calor se puedan, ¿no es cierto?, trabajar de la manera más adecuada. ¿Para qué? Para generar un confort al interior del recinto. Entonces la estanqueidad es como el deber ser. O sea, cada vez que yo quiera resolver, tanto en el diseño, en las especificaciones técnicas y en el proceso constructivo, lo que tengo que garantizar es que yo voy a tener finalmente un producto que es una cubierta que tenga estanqueidad, ¿ya? Este es un concepto básico, ¿ya? No sé si tienen preguntas, por favor. Quedo atento. Ahora las techumbres modernas llevan paneles solares y muchas de las casas no están diseñadas para instalar paneles. Buena pregunta, la verdad. En realidad, en estricto rigor, si uno quiere diseñar una cubierta que resista, ¿no es cierto?, la condición de instalar ciertos paneles solares, yo debería, ¿no es cierto?, hablar con un ingeniero calculista. Eso es lo que debería hacer. Si no lo quiero hacer, porque no quiero pagarle a un ingeniero que lo haga o que lo revise o que lo estudie o lo que sea, al menos tengo que reforzar el punto, ¿no es cierto?, o la superficie, ni siquiera es el punto, muchas veces es la superficie, ¿ya? Al menos reforzarla, ¿no es cierto?, con cadeneteados especiales, porque eso se puede hacer. Si es una cubierta de madera, no hay ningún problema en cadenetearla de una manera determinada para poder instalar estos paneles. Ese es el tema estructural, que es el peso. Pero el otro punto es que no nos tenemos que olvidar de que voy a arriesgar la estanqueidad, porque voy a estar fijando en ciertos puntos un elemento externo a la cubierta original. Entonces voy a estar generando puntos de vulnerabilidad en donde tengo que estudiar de la mejor manera adecuada, con forros y con sellos, ¿no es cierto?, la manera de evitar de que por esos lugares ingrese el agua. Entonces tengo dos problemas, básicamente. Para poder poner paneles solares hay que tratar de poner la menos cantidad de fijaciones posible. Porque tengo mayores puntos de vulnerabilidad del ingreso del agua. O sea, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Yo podría poner un elemento completamente horizontal arriba y otro aquí abajo. Y ese fijarlo, de manera tal que todos los paneles los pongo arriba. Entonces no estoy haciendo 20 puntos. Estoy fijando en 4 puntos el elemento horizontal superior y el elemento horizontal inferior. ¿Qué estoy haciendo con eso? Evitando la cantidad de puntos de filtración. ¿Perdón? Una estructura auxiliar que permita poner los paneles sobre esa estructura auxiliar. ¿Cómo? Y además reforzarlo, ¿ya? O sea, es una acción conjunta. Porque no nos tenemos que olvidar de cualquier cosa que yo coloque sobre una cubierta, voy a estar generando posibles puntos de filtración. ¿Bien? No sé si... ¿Alguna otra consulta? Por favor, ahí te van a pasar un micrófono, parece ahí, para que todo el mundo te pueda escuchar. Entonces, así, los que quieran hacer preguntas levanten la mano, entonces ahí
La pendiente quería preguntar. Ya, lo que pasa es que el capítulo de hoy todavía no vamos a hablar de la pendiente, eso lo vamos a conversar mañana, ¿ya? Pero obviamente que la pendiente es un tema que tiene mucho que ver con la característica del lugar donde vas a construir esta vivienda. O sea, por ejemplo, hay condiciones de nieve en la cordillera en que tú no puedes tener, ¿no es cierto?, una cubierta con una pendiente muy suave. Por lo general trabajas en 35 o 45 grados, ¿ya? No así, si estás en el norte, la pendiente casi no es un problema, porque el agua va a escurrir a la pendiente mínima, donde llueve muy, muy poco. ¿Te fijas? Entonces, la verdad es que la pendiente más bien tiene que ver con varios aspectos, porque también puede haber un aspecto estético. Alguien quizás quiere una vivienda con una pendiente imponente. Bueno, es un tema estético, pero si es un tema eminentemente técnico, ¿no es cierto?, tiene que ver con la capacidad que tenga esa cubierta de permitir que el agua escurra, si es que son lugares demasiado lluviosos, ¿ya? Yo personalmente en Concepción ocupo cubiertas de 30 a 35 grados, ¿ya? En grados. No me atrevo a ocupar cubiertas menores. Sí ocupo cubiertas menores en techos escondidos. Pero ahí en ese caso ya la solución es distinta porque trato de ocupar, al ser el techo escondido, entonces la pega a quién se la doy, a el largo continuo del revestimiento de cubierta finalmente para no tener punto. Y ojalá no tener ni un empalme, ¿ya? Que vaya de cumbrera a canal. Hola, buenas tardes. Hola. Mi consulta es sobre el tema de la condensación. ¿Cuál es la mejor forma de evitar esa condensación? También lo vamos a conversar mañana. Hoy día yo quería definir conceptos, pero la verdad es que, pero también lo vamos a conversar, así que no te preocupes, no hay ningún problema, hagan todas las preguntas que quieran. ¿Ah? Bueno, las barreras de vapor son las que evitan la condensación, indudablemente, ¿ya? Y tenemos distintos tipos de barreras de vapor, ¿ya? Las barreras de vapor básicamente, ¿no es cierto?, muchas veces tenemos elementos que hacen que las cubiertas transpiren o respiren básicamente, como ocupe mal el término. Una cubierta que pueda respirar, como el caso del Tyvek, por ejemplo, que son materiales en base a láminas con celdillas. Estas láminas con celdillas permiten que las cubiertas respiren, ¿ya? Entonces ahí puedes evitar, ¿no es cierto?, el concepto de la condensación, ¿ya? Pero la condensación se produce también por otros fenómenos. Y la idea es que cuando se produce condensación hay otros conceptos que tienen que ver también con la forma de cómo una techumbre, no nos olvidemos nunca hablar del complejo de techumbre, se ventila. O sea, tú puedes evitar condensación en lugares en que tú sabes que vas a tener condensación. En la costa hay mucha condensación. En lugares donde hay diferencias térmicas, ¿no es cierto?, o oscilación térmica muy alta entre la noche y el día, vas a tener condensación. Entonces ahí lo ideal es que tu techumbre tenga una ventilación pasiva, en base a rejillas, en base a, ¿no es cierto?, a celdillas, a celosías, etcétera, en donde el aire entre por un lugar, salga por otro, y con eso poder evitar, ¿no es cierto?, de que la cubierta condense o genere condensación. No sé si... Hola, buenas tardes. Bien, hola. En relación al concepto de estanqueidad y a lo que se ha mencionado de acuerdo a los tipos de techumbre, mi consulta es la siguiente. ¿Esto está normado? O sea, ¿tiene que ser así o hay algunas variantes que se producen en el camino o va de acuerdo a la proyección de cada profesional? Es súper buena su pregunta. Mire, yo lo voy a contestar como arquitecto, ¿ya? Y yo creo que aquí hay como una diferencia... porque evidentemente que la Cámara Chilena de la Construcción tiene, ¿no es cierto?, un manual de tolerancia en donde ellos pueden establecer ciertos patrones mínimos a cumplir, ¿ya? Pero la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción no dice nada al respecto, ¿ya? Entonces ahí lo que importa, ¿no es cierto?, es que o sea, los que nos dedicamos a esto, ¿ya?, seamos capaces de generar la mejor solución, ¿ya? Pero esa solución más que nada pasa por los materiales que tengo disponibles, ¿ya? Entonces, en función de eso, según el lugar donde yo esté, según la experiencia que uno tiene muchas veces en el trabajo de la construcción,
¿ya? Porque dicho sea de paso, por ejemplo, yo nunca he tenido constructor y nunca he construido, pero he pasado 30 años ligado al mundo de la construcción porque me he dedicado al diseño toda la vida, ¿ya? Entonces finalmente me doy cuenta que esto es un problema, ¿ya? Y que uno tiene que buscar la solución técnica para que esa solución sea la más adecuada. No sé si le contesté de manera medianamente bien. Sí. Perdón. Sí. Ok. De acuerdo a proyecciones personales que tengo con respecto a mi vejez, he ido como tirando líneas en algunos aspectos a lo que yo busco, a lo que yo necesito, ¿ya? Y eso lo estoy pensando en el sur. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que según el tipo de clima, los vientos, humedad, etcétera, hay varios factores que influyen. Hay algunas cosas que me llamaron la atención con respecto a lo que se acaba de mencionar, pero también tengo mis ideas propias. Sí, claro. Entonces, por eso es que yo preguntaba si esto está normado y debe ser así como se está mostrando, o de acuerdo a mi proyección, tal vez puedo tomar esas variantes. Lo que sí le puedo decir es que en general lo que sí uno puede advertir es que en ciertos lugares siempre hay recomendaciones, o sea, todo va a depender del nivel de agua caída, por ejemplo. No es lo mismo que yo pueda proyectar o que tenga que necesariamente proyectar una cubierta en Valdivia, donde sé que la cantidad de agua caída es muchísima, ¿ya? Entonces tengo que estar muy preocupado efectivamente de no tener puntos vulnerables de ingreso de agua, ¿ya? Entonces trataré de hacer cubiertas limpias, trataré de hacer cubiertas que no tengan tantas lucarnas, no tener tantos encuentros, porque mientras más encuentros tengo, más posibilidades le estoy dando al agua de poder ingresar por donde quiera, ¿ya? Ese es un factor, que es la cantidad de agua caída. En la zona nuestra, donde probablemente cae menos agua, ¿no es cierto?, que en Valdivia, pero nosotros tenemos otro problema, que es el agua más el viento, ¿ya? Entonces, en general, uno también trata de generar cubiertas, ¿ya?, que permitan, ¿no es cierto?, que su forma, ¿ya?, no generen embolsamientos, que las cubiertas no se levanten, de que estén bien selladas, etcétera, 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 y ya que son otros problemas que evidentemente atentan contra esta estanqueidad que tenemos que buscar, ¿ya? Entonces, todo va a depender del lugar donde uno se encuentre. Gracias. Hola, buenas. La estructura de la techumbre influye mucho dependiendo del material, Sí. como la forma en la que se construye, O sea, en realidad o siempre es las como normativo. techumbres también se calculan. Entonces, como también están sometidas a cálculo, tiene que ver con si es de madera, con la escuadría, con la luz que va a salvar, ¿ya? Pues sí, no es lo mismo salvar en un salón, ¿no es cierto?, de 6 metros de ancho, que salvar en una pieza de 3 metros. O sea, entonces, evidentemente que ocuparé piezas más pequeñas, ¿ya?, en la sala de 3 metros versus el salón de 6. ¿Ya? Pero si voy a hacer una cercha metálica, ¿ya?, porque también uno puede hacer cerchas tanto de metalcón como también de estructura de acero negro, bueno, ahí tendré la posibilidad de salvar luces mayores, ¿ya? Y si lo hago con tijeral, también, ¿ya? Pero lo importante acá es que en el fondo la techumbre es un elemento, ¿no es cierto?, estructural de la construcción. Es decir, el ingeniero calculista trabaja en concordancia con el arquitecto para definir forma, materialidad, ¿no es cierto?, y condiciones mínimas de las escuadrillas, de los elementos y las dimensiones de los elementos para poder cubrir estas luces. La distancia entre cerchas, por ejemplo, ¿ya? Si yo hago cerchas metálicas, ¿no es cierto?, puedo perfectamente colocar una más distanciada de la otra por el largo que voy a ocupar, ¿no es cierto?, de la costanera. O sea, yo perfectamente podría hacer una cercha robusta muy grande y ponerla cada 6 metros. Y que generalmente la pongo un poquito antes porque como la costanera es larga, yo podría perfectamente ocupar un tipo de costanera que me cubra toda la luz, ¿ya? O poner una intermedia si ocupo elementos más pequeños, pero eso es relativo. Si las hago de madera, evidentemente las cerchas o los tijerales irán a distancias menores, ¿ya? 1,20 m, ¿no es cierto? Y obviamente que también
si voy a ocupar un arrastramiento en el encamisado, que puede ser una placa, ¿no es cierto?, de un terciado estructural, o de un OSB, que es de 1,20 por 2,40, entonces trataré de modular a 1,20. No voy a modular a 1,30 para que después la placa no me calce. O sea, también hay un tema también ahí con el proceso constructivo y con el conocimiento de los elementos que voy a poner arriba, porque como dijimos, esto es un complejo. No sé si respondí a tu pregunta. Acá tenemos la última pregunta. ¿Ya? ¿Ok? Hola amigo, buenas tardes. Hola. En cuanto a la cámara de aire que usted comentaba en delante, que está entre la cubierta y el cielo, la consulta mía en cuanto al confort de la casa, donde está, digamos, la gente, los habitantes, al hacerla muy ventilada, esa parte obtiene beneficio. Esa es mi pregunta. Al hacerla ventilada, yo pierdo esa cualidad, digamos, ¿De estanqueidad? de confort térmico, por decirlo de alguna manera. No sé si me explico. Sí, sí. Mira, lo que pasa es que la techumbre, si yo efectivamente la quiero ventilar, el ideal es ventilarla por aquellos lugares, ¿no es cierto?, en donde yo garantice que no voy a tener ingreso de agua. Es una cuestión igual importante. Si yo tengo una cubierta acá, trataré de que debajo, en el bajo alero, ¿no es cierto?, generar algunas rejillas de tamaño muy, muy menor, porque lo que estoy generando básicamente es un ingreso pasivo de aire, ¿ya? El ingreso pasivo de aire es un ingreso que, valga la redundancia, es aire que ingresa de manera muy pausada a la techumbre, ¿ya? Entonces, evidentemente que no estoy generando un chiflón de viento que entre a la techumbre, a este espacio vacío. Me explico, si yo voy a tener en el verano, de que en este espacio voy a tener una temperatura muy alta en el entretecho, al generar estas rejillas, de manera muy suave, este calor se va a ir y se va a disipar si es que hay algo de viento, ¿ya? Pero no es una cuestión que uno... Bueno, y esas cosas evidentemente es recomendable hacerlas por distintas razones, ¿eh? ¿Ya? Porque también eso permite, por ejemplo, que en invierno, si hay algunos factores que puedan significar una humedad que genere hongos, también va a permitir que ese aire que ingrese vaya ventilando la madera, en el caso que sea de madera. ¿Ya? Eso. Bueno, agradezco la presencia de cada uno de ustedes, de verdad, y los dejo muy invitados a que, bueno, si ustedes realmente vamos a continuar hablando de otros temas interesantes respecto a las techumbres, ¿ya? Nos veríamos mañana a las 3 de la tarde en este mismo lugar. Agradezco que me hayan escuchado y espero que les haya servido. Así que muchísimas gracias, que estén muy bien. Gracias.